Ok, bueno, mi nombre es César Bonilla Mota, soy ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Veracruzana y bueno, tengo veintitantos años de experiencia, 26 años más o menos, del 98 para acá serían 25 años de experiencia trabajando dentro del ramo eléctrico, ¿no? Sí, ok. Usted mencionó que estudió en la Universidad Veracruzana, ¿no? Pero Así me es. gustaría preguntar, ¿por qué de su elección? ¿Por qué en esa universidad? Ok. Bueno, en primera circunstancia, porque bueno, ahí eran la única posibilidad más que nada. Yo vivía en Jalapa, ahí estábamos viviendo y pues ahora sí era en donde mis papás tenían los recursos para poder estar ahí, ¿no? Porque si ahí había otras universidades, había una en Veracruz, Veracruz Puerto, y pues estaba irse a México, ya sea al Politécnico o a la UNAM, y no, pues decidimos quedarnos ahí en Jalapa. O sea, más que nada eran cuestiones económicas, ¿no? Las que tuve que optar por esa escuela y pues ahí me quedé en el campus Jalapa. Por cercanía, ¿no? O sea, era más Es accesible. correcto, sí, puede Sí, ser. ok. ¿Y por qué eligió estudiar esa profesión, o sea, ingeniería mecánica eléctrica? Ok, fíjate que desde más joven o más chico, pues yo como más chico que tu edad, ¿verdad? Mi papá es técnico en electrónica, entonces de ahí me orienté más que nada a tratar de estudiar algo relacionado con la electrónica. En la secundaria empecé con los famosos talleres o laboratorios, estudié precisamente electrónica. Y luego en la prepa yo estudié en un centro de bachillerato tecnológico. En un principio yo quería entrar, en ese bachillerato había contabilidad. Pero cuando estuve en un curso previo a entrar a la preparatoria y conocí los talleres que habían en ese centro de bachillerato, y me llamó la electromecánica la atención, o sea, las máquinas y la electricidad. Y a partir de ahí, pues opté por entrar precisamente, egresé como técnico electromecánico, y pues ahí empezó, y ya después pues fue seguirle, darle continuidad, ¿no? Y ya entré a la facultad, precisamente estudié ingeniería mecánica eléctrica, ¿no? Sí, ok. Eh, por ejemplo, eh, a ver, en cuestión a la carrera, ¿qué se requiere para estudiar pues dicha carrera o más bien cualquier ingeniería relacionada a la electricidad o bien a la cuestión energética? Bueno, pues yo creo primero es tener interés, ¿no? De lo que es la electricidad, es uno principalmente, ¿no? Y luego, bueno, a partir de ahí, pues requiere ciertas habilidades, pero esas se adquieren, ¿no? O sea, como el manejo de las matemáticas, cálculo, álgebra diferencial. Y luego, bueno, si te has dado cuenta, todas las ingenierías se refieren a mucho conocimiento que no es tangible, es decir, no lo puedes tocar, ¿no? Te lo tienes que imaginar, porque un ejemplo claro es, por decir, mucha gente te dice, a ver, ¿cómo va la corriente eléctrica? Pues va de un punto a otro, ¿no? Es el traslado de electrones de un punto a otro, pero tú sí, esos electrones no los puedes ver, ¿no? O sea, por más que le pongas un microscopio a un conductor, no puedes ver esos electrones. Puedes medir el efecto, ¿no? Y lo mides a través pues, de un ampémetro, ves cómo circulan, puedes meter un voltmetro y medir un extremo y el otro extremo, ¿no? Y decir cómo trasladas energía de un punto a otro, ¿no? Entonces, eh, pues más que nada es tener interés por todo lo que es eléctrico y sus campos de aplicación, ves que son bastantes, ¿no? Está desde cómo se genera la energía eléctrica, cómo se transporta, y luego cómo se distribuye en la ciudad para llegar hasta tu casa y tener los servicios como ahorita tenemos la computadora, ¿no? Entonces, más que nada ese interés y ya luego, posteriormente, bueno, a ti te surgirá o a la gente que estudie eléctrica, ingeniería eléctrica, pues le gustará o se inclinará sobre un cierto aspecto o una solamente, le pondrá ciertos márgenes, ¿no? Dedicarme ya sea a la generación, a la transmisión, al transporte, a la protección, explotaciones eléctricas, o simplemente al diseño o construcción de alguna instalación, ¿no? Sí, sí. Pasando, o sea, ya después de concluir sus estudios como tal de la carrera,
¿Estudió algún posgrado o maestría? Fíjate que sí, pero eso ya lo hice hasta apenas hace 2 años, 2 años y medio para acá. Estudié una maestría en gestión de energías renovables. Ah, bueno, ahora pasando un poco más a la cuestión laboral, me gustaría preguntar cuál fue su primer trabajo y cómo se desempeñó. Ok. Bueno, fíjate, el primer trabajo después de egresado de la universidad, todavía yo era pasante, ¿va? Pasante, trabajamos en una pequeña constructora o trabajé en una pequeña constructora que se dedicaba a hacer estudios de ahorro de energía e instalaciones eléctricas. Obviamente, pues era meter mano y hacer las instalaciones, ¿no? De casa, habitación. Hicimos varios estudios de ahorro de energía en comercios, en casas habitación principalmente, y en algunas instituciones, en este caso dentro de la misma Universidad Veracruzana. Y actualmente, ¿en qué está trabajando? Ok, Actualmente. actualmente tengo un puesto que se llama jefe de turno y trabajo en el área de control, bueno, en la gerencia de control regional peninsular. Te platicaba en un principio, bueno, ahí o el SENACE como tal tiene tres objetivos, ¿no? Ese es un organismo público descentralizado, se generó en el 2014 a partir de la Ley de Energía Eléctrica y sus objetivos son el control, no es control físico, es control operativo del sistema eléctrico, es la planeación de la red nacional de transmisión, de la red general de distribución, y hay un concepto que entró en ese año a partir de la ley que es el mercado eléctrico. Yo en específicamente estoy sobre el control operativo, es decir, el manejo de toda la red eléctrica que hay aquí en la península de Yucatán. Ok. Y cosas que, bueno, actualmente, pues de su trabajo, ¿hay alguna cosa bueno, me gustaría saber cosas que le gustan y que le desagradan Que de me su gustan y trabajo? que me desagradan. Sí. Fíjate, que me gusta, fíjate, es el ver cómo mediante los elementos que tiene la red, vas satisfaciendo las necesidades de los tres estados de generación de energía. Y bueno, me gustan mucho los retos cuando algo falla y que tienes que generar caminos alternos o generar alternativas para tú garantizar el suministro en esos puntos, ¿no? En los puntos y sin que corra riesgo la red, ¿no? O que pongas en riesgo, sí, más elementos que se pueda ir y puedas generar un apagón, ¿no? Ahora, por ejemplo, son retos muy importantes, por ejemplo, aquí en la península, dependemos de energía del sistema eléctrico nacional, traemos energía de Chiapas, haz de cuenta de las hidroeléctricas, muchas hidroeléctricas que están en el sureste, generalmente son Chiapas. Y bueno, un reto importante de eso es cuando nos apagamos aquí, el encender toda la península, haz de cuenta, traer energía desde esos puntos y que al final armas toda la red y vuelves a energizar todo, y bueno, más que nada, ¿cómo te diré? Energizas de nuevo toda la península y le das suministro de energía a toda la gente, ¿no? Esa es bueno, es muy grato el ver cómo tú lo armas, ¿no? Cómo lo armas y ves bueno, que sí funcionan. Otro también es que lo que tú estudias, al hacer ciertas cosas en el trabajo, compruebas que la teoría sí se lleva con la práctica, ¿no? Es Sí. decir, se comprueba lo que tú estudiaste o lo que viste en los libros y al hacerlo, ¿no? Ves cómo los efectos sí se van comportando muy similares a lo que tú tenías entendido con los libros, ¿no? Cuando leías o cuando estudiabas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, y bueno, y cosas que no que me desagradan. Actualmente, por ejemplo, hemos caído en una burocracia bastante severa. Entonces, hay cosas que se pueden hacer mucho más fáciles, pero precisamente como tenemos un sistema burocrático a veces, pues podemos llamarlo un poco pesado. Entonces, es lo que no me agrada mucho, ¿no? El tener que seguir toda la normativa para algunas cosas muy sencillas, ¿no? Que se pueden agilizar. Eso es lo que a veces me desagrada, ¿no? Porque al final somos servidores públicos y pues se trata de servir a la gente, ¿no? No de generarle obstáculos, ¿no? Sí.
Para un joven, bueno, por así decir, egresado, ¿no? De cualquier carrera correspondiente a energía eléctrica o con cuestión de alimentación, ¿no? Eh, por así decir, me gustaría preguntar acerca del campo de trabajo o lugares donde se puede trabajar o desempeñarse. Fíjate, bueno, eso depende mucho, Luis, de tus inquietudes. Fíjate, te De comentaba en los un principio, objetivos, ¿no? ¿no? No, tus inquietudes que tengas de dónde ir, porque fíjate, el área eléctrica, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, algo específico, Comisión Federal, por ejemplo, si fuera eso, ¿no? Comisión Federal tiene áreas de generación, es decir, donde se genera la energía, las plantas eléctricas, ¿no? Hay plantas de varios tipos, hay termoeléctricas, turboeléctricas, hidroeléctricas, ¿sí estamos? Tiene plantas eólicas y prontamente va a tener una solar, por ejemplo, comisión, ¿no? Dentro de ella, ¿no? Entonces te puedes especializar, pues si te llama la atención eso, en esa área. Hay otras áreas que son el diseño, por ejemplo, las líneas de transmisión, las que conducen la energía desde las plantas hasta la ciudad. Entonces, bueno, también te puedes especializar tanto en el diseño de esas instalaciones o en la construcción, simplemente. Luego, fíjate, llegas a las subestaciones eléctricas, donde transforma la energía que viene en alta tensión y la conviertes a valores para poderla distribuir en la calle. Esa es otra instalación, se llama subestación. Ahí mismo pues, te puedes especializar en el diseño, construcción o en la operación de las mismas de esas subestaciones, ¿no? Dentro de eso también existen ramos, por ejemplo, las protecciones eléctricas. Tú, por ejemplo, en tu casa, a la salida junto del medidor tienes un breaker, ¿no? Sí. Pues bueno, el cálculo de esos dispositivos, por ejemplo, para tu casa, tú vas a aprender que más adelante tienes que hacer un cálculo. Pues bueno, igual en las subestaciones hay protecciones eléctricas mediante relevadores. Entonces, el estudio, por ejemplo, también de las protecciones eléctricas, también te puedes especializar en eso. Entonces, fíjate, es un abanico muy amplio de, de lugares donde puedes tú desempeñarte, ¿no? O simplemente dar mantenimiento a instalaciones eléctricas, ya sea industriales o domésticas, pues. Entonces, bueno, depende de qué es lo que te llame más la atención. Pero eso, ¿cuándo lo vas a descubrir, Luis? Primero conforme vas a ir estudiando, tú te vas a dar cuenta de ciertas cosas o ciertas que van a ir viendo durante la carrera. Y ahí tú vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Me gustan las protecciones eléctricas. A lo mejor no me gustan las protecciones, pero me gusta, no sé, el diseñar una instalación. Entonces, bueno, te vas a dedicar a otra área, ¿no? Depende mucho de tus inquietudes que tengas. Y ahora sí, en base a esas inquietudes y gustos que tengas, pues es capacitarte precisamente en eso para decir, o así, buscar como objetivo el tratar de trabajar en uno de esos puntos, pero depende del que te guste a ti más, ¿no? Porque Sí. fíjate que sí te tienes que desempeñar. Bueno, dicen por ahí que si algo no te gusta, pues tu desempeño no es el adecuado, ¿va? Entonces, de ahí que tengas que encontrar qué es lo que te gusta y en base a eso, fijarte una meta para tratar de lograr y poder desempeñarte dentro de ese rubro, ¿no? ¿Y se gana bien en ese tipo de trabajos? Pues sí, sí se gana, no te vuelves rico, pero no te vuelves pobre, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? Eh, Se gana moderadamente bien, o sea, no es un salario para volverte rico, pero sí ganas lo suficiente para vivir pues cómodo, ¿no? En cuestión, usted había comentado que había estudiado una maestría en energías renovables, ¿no? ¿Por qué es que la decidió estudiar? O sea, ¿cómo es que se quiso especializar más que nada en eso? Mira, bueno, lejos de tratar de especializarme, era una espinita o de que tenía yo de querer estudiar un posgrado, ¿no? Que a lo mejor después de haber egresado de la universidad, pues la falta de asesoría más que nada, y orientación, pues no la hice recién egresado de la facultad, ¿no? Entonces, yo tenía mucha curiosidad, precisamente yo di clases, te digo, ahí en el tecnológico, y yo veía que mis alumnos que fueron conmigo ahí, bueno, que yo les di clases en el tecnológico, ahora muchos son compañeros míos de trabajo.
Entonces, y ellos se fueron a hacer sus posgrados saliendo de ahí del tecnológico de Mérida. Entonces yo tenía curiosidad de ver qué tan difícil era un posgrado, pues. Y bueno, y entonces ya me decidí, surgió la oportunidad y me decidí por hacerlo, ¿va? Y, y aparte, pues por la curiosidad de que ahorita las energías renovables, pues son, creo que el, el futuro del suministro de energías dentro de un mañana, ¿no? O sea, ahorita se debe de trabajar mucho en eso, precisamente en generar alternativas para ya no depender de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces me interesó mucho ese aspecto y luego, bueno, pues ya que lo ves que muchas industrias renovables, muchas generadoras renovables se están metiendo al sistema eléctrico, pues me llamó la atención tratar de ver más adentro, no solamente ver lo que generan, sino más adentro cómo lo generan y cuáles son los lugares donde se pueden instalar o se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, por eso me entré en la maestría, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues ya egresé, ¿verdad? Ok, pues sería todo por la entrevista.